Sean bienvenidos a Sinergia Informativa. Aquí estamos hoy empezando el año con un programa dedicado absolutamente a algo que a mí me apasiona y es el teatro, pero visto a través de algo que también me apasiona. Pues suena como egoísta que yo diga me apasiona, pero bueno, ustedes saben que cada quien va asumiendo sus roles y pues le va poniendo el énfasis de acuerdo con sus pasiones. Y yo sé que a muchos también les apasiona, además del teatro, la fotografía. Por eso nuestro programa hoy lo vamos a dedicar a algo muy especial, es a la historia del teatro en Medellín a través de la cámara de Óscar Botero. Historia del teatro en Medellín que está en el Museo Vistas. Saludemos hoy empezando el año, vuelvo y digo, a Óscar Botero, el director del Museo Vistas. Bienvenido, Óscar. Bueno, buenos días y sobre todo feliz año para todos los televidentes de Sinergia Informativa, sea en televisión, sea en las redes, donde estén. Feliz año. En todas partes, estamos en todas las plataformas. En televisión abierta todavía seguimos por Cosmovisión, seguimos por CNC, por Ultra Hit Televisión, por diferentes medios de comunicación de las redes de los municipios. Estamos regados por todas partes, pero estamos por Facebook y estamos en YouTube y estamos, mejor dicho, en todas las plataformas. Bueno, empecemos por ahí, Oscar. Antes de empezar a mostrar las imágenes, dejémonos ahí sosteniditas un instantico que tenemos un montón de imágenes de nuestra historia del teatro desde 1970. El teatro es mucho más viejo, por supuesto, pero aquí en Medellín, y de acuerdo con el ojo de vistas de Oscar Botero, pues tenemos fotografías desde 1970. Hagamos una introducción, Oscar, de lo que se trata este museo de vistas, donde está la historia del teatro vista por usted, Oscar. Sí, no, mira, el Museo Vistas está funcionando desde el 2003 y estamos dedicados a la recuperación, conservación y divulgación del patrimonio, sobre todo muy el audiovisual. En ese sentido, hemos hecho proyectos de mucha contundencia en los cuales se han recogido fotos, se conservan y se divulgan. ¿Cómo las divulgamos? O en la página nuestra, que es www.vistas.org. Ese Vistas se escribe con B pequeña y Z las dos. Ahí los pueden ver, pero también hemos incursionado por ejemplo, el desfile silleteros, hicimos 4 libros de los 50 años, de los 60 años, en los cuales con la misma comunidad silletera, con la alcaldía del momento, con la gobernación y con otras entidades, se recogieron imágenes y se publicaron los libros de gran formato con la historia del desfile, ¿sí? Entonces, esa es una forma de divulgar, o sea, de recoger material, conservar esa memoria cultural, ese patrimonio, pero también de que la gente lo pueda consultar y en este caso también disfrutar, porque son libros que lo puede mirar cualquier ciudadano simplemente por disfrute, pero el académico los tiene porque tienen información. Después hicimos unos álbumes que se habían terminado, pues quedaban los del Mundial y los de fútbol, pero otros álbumes se habían perdido, pero aprovechando esa contundencia y ese juego que tiene el álbum, hicimos unos proyectos con Medellín, con Antioquia, en Santander, en distintas partes, y se hicieron también de divulgación, porque es eso, el patrimonio hay que mostrarlo, hay que divulgarlo, nos tenemos que apropiar de él. Entonces a veces uno piensa que una fotico no es nada, no, una fotico puede que no sea nada, pero muchas fotos nos muestran un momento histórico de la ciudad, ¿sí? Cuando a Roger lo llevó el papá, Roger de 5 o 6 añitos, de pantalón cortico, a chupar helado al Parque Bolívar, pero además de darle uno de los conos que estaban de moda en ese momento, le tomó una fotografía o el papá se la tomó o la familia la tomó con él. Cuando vemos esa foto, pues no solo vemos cómo se vestía un niño de 5 años, cómo se vestían los padres, como eran fotos que se veía mucho de la ciudad por la forma como las tomaban, pues se ve qué carros había en su momento, la moda de los que estaban ahí presentes,
de los mismos que pasaban, de los otros que no eran de la familia, pero que quedan en la foto, de los avisos que había, bueno, una cantidad de información ahí en la foto. Entonces, una sola puede que no sea mucha, pero muchas fotografías de una época nos van mostrando cómo ha ido cambiando la ciudad. Eh, entonces, ese fue el trabajo nuestro y lo ha sido desde siempre. Oscar, Pero pero entonces ahora, con lo de ahora teatro, efectivamente la posibilidad de estar nosotros presentes en la historia, así como el retrato lo ha sido. Pues cuánto, hablo de un caso extremo, cuánto nos imaginamos nosotros a Jesús hace 2000 y piquito de años, ¿cómo sería? Esa iconografía de Jesús sí será, vegámonos para acá, el Cristóbal Colón que nos descubrió y que nos metió en este lío tan berriondo de una colonización adversa, un descubrimiento, una colonización terrible que nos llevó a destruir este mundo nuestro, porque eso hay que decirlo de esa manera, pero qué rico haber sabido realmente cómo era o cómo era verdaderamente nuestro sitio. En fin, la fotografía, el retrato y la fotografía ahorita, pues definitivamente son esa posibilidad de viajar al pasado. Es una cosa maravillosa. Bueno, dejemos la historia por ahora aquí de Vistas con Oscar Botero, el director del Museo Vistas, para que hagamos un corte para mensajes y enseguida regresamos, ahí sí, con lo que anuncié al principio, que es la historia del teatro a través del ojo y las cámaras de Oscar Botero, la historia del teatro con unas imágenes espectaculares que ya no quiero esperar más para verlas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con estas imágenes. Empezamos a ver imágenes de la historia del teatro a través del ojo de nuestro invitado Oscar Botero, el director del Museo Vistas. Oscar, empiece a hablarnos de lo que no solamente estamos viendo, sino de lo que significa poder devolvernos en el tiempo, no a los orígenes, sino a un momento muy importante de 1970 del teatro en la ciudad de Medellín. viendo las imágenes, les voy contando cómo arrancó esto y por qué están las imágenes. Era el año más o menos 1971. A mí me empieza a interesar la fotografía. Pues ya me interesaba, pero vi como el momento de que podía tomar fotografías. Estamos hablando de una época en que hacer una foto era muy costoso, muy difícil. Las cámaras, digamos que eran más económicas, que también eran costosas, no eran profesionales, no servían para hacer fotos, digamos, como de teatro, y las otras eran muy costosas. Pero mi hermana Ligia en ese momento también ya estaba interesada en la fotografía. Mi hermana Ligia me lleva 10 años, yo tenía unos 12 o 13, ella ya era profesora de la Universidad de Antioquia y obviamente pues tenía ciertos recursos de los cuales yo no tenía nada, porque yo no tenía ni plata ni un mundo para poder hacer esto. Entonces ella, de la mano de ella, empezamos a ir a unos talleres que enseñaban fotografía, porque no es como ahora que se aprende fotografía es tomando fotos con un celular, pero no vale nada, uno puede ver la foto inmediatamente. En esa época uno tomaba la foto, cada foto valía un poco de plata, después había que mandarla a revelar y cuando le llegaba a uno, pues no había foto, porque había cometido algún error o algo. Entonces empezamos, Ligia también es amiga de unos grupos de teatro que se llama el Teatro Libre y empezamos a hacerle fotos porque el teatro le interesaba tener fotografías para ponerlas en sus carteleras, eh, para que la gente entrara a ver las obras. También ellos vendían las representaciones, se las vendían a los sindicatos, a las empresas, entonces la forma de ofrecerlas era llevando fotografías, pero no había quien les tomara fotos porque ellos no tenían la plata para pagarle a un fotógrafo profesional y un fotógrafo amateur o de aficionado no tenía ni los equipos ni la destreza para tomar fotografías en teatro en esa época, porque el teatro generalmente es muy oscuro y las cámaras de esa época no registraban como la de ahora, que uno con un celular en cualquier parte prácticamente puede tomar una foto. Entonces empezamos a tomar esas fotografías, ahí yo encarretadísimo porque podía tomar fotos, porque pues Ligia subsidiaba esto, entonces podía
tomar fotografías y al teatro le gustaba mucho, a los grupos de teatro, porque podían tener fotos buenas. Ellos se emocionaron cuando llegaron las primeras fotos, entonces empezamos a hacer esas fotografías. Después ese grupo se dividió en tres, entonces yo seguí tomándole fotos a dos o tres de esos grupos y después ya, o sea, ya cada vez, ya más diestro, ya con experiencia, a los 3 o 4 años, el grupo se divide y uno de ellos me llama y empezamos a tomar fotografías. Yo empiezo a cobrarle no mucho, pero ya con eso podía comprar los rollos, revelarlos y hacer las ampliaciones. Entonces empecé a hacer fotografías, después otros grupos empezaron a llamarme, yo ya me vuelvo fotógrafo, ya digamos profesional, eh, y con otros trabajos que hacía para la industria, para las empresas, para agencias de publicidad, pues pude comprar un equipo mucho mejor y comprar un equipo de luces y con eso podía tomar las fotografías. Entonces, yo empecé pues en el 71 empecé a hacer fotografías de teatro, pero nunca pensé que a finales del siglo iba a tener registradas más de 100 obras de teatro de Medellín, con una particularidad, que el Teatro Libre, con ese que empecé a tomar fotografías, es el primer teatro, es el primer grupo independiente que tiene sala propia. Entonces, aquí no está una parte importante de la historia del teatro, pero de todo el teatro de Medellín, pero sí del teatro moderno, porque con el Teatro Libre nace el teatro moderno en Medellín. Entonces el primer teatro de sala y después empiezan a aparecer otros grupos con sala y de muchos de esos, de casi todos los grupos tengo fotografías. Obviamente no tengo ni de todos ni de todas las obras, pero Claro. con este agravante que les comentaba ahora, de que era muy difícil tomar fotografías, pues era muy poquita la gente que tomaba fotos. Y fuera de eso, en mí también se dio, siendo yo tan niño y tan joven, la circunstancia de que guardé juiciosamente los negativos, los tengo marcados, a qué grupo le tomé la foto, en qué sitio se la tomé, en qué año. Entonces esto hace que el archivo se volvió un archivo muy poderoso sobre la memoria cultural de Medellín, y entonces lo estamos mostrando a la comunidad. ¿Cómo lo empezamos a mostrar? Primero con un proyecto que le pasamos al Ministerio de Cultura, nos dieron unos recursos, ahora con la pandemia nos dieron unos recursos porque nosotros somos un museo, eh, pequeñito, pero de la misma categoría, digamos, jurídica y legal que el Museo de Antioquia o el Museo de Arte Moderno o cualquier museo del país. Entonces nos dieron unos recursos, entonces nosotros ya fuimos a mi archivo y empezamos a escanear estas fotografías. Y todo esto está montado en la página que les digo, que es vistas.org. Ahí las pueden consultar. También ahora, hace un año y medio, con un apoyo de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura, hicimos una exposición en el Museo de la Calle. Entonces expusieron 30 fotografías ahí en Junín y la gente fue a verlas. Esas fotografías se desmontaron del museo y han estado circulando por varios de las parques bibliotecas. Y ahora, aprovechando que habíamos escaneado, que teníamos la exposición, le presentamos hace un año largo, a Álvaro Narváez, secretario de Cultura en su momento, de la alcaldía, el proyecto de hacer un libro. Entonces, pero no era un libro que queríamos que fuera únicamente de fotos, simplemente, sino que tuviera mucho más, que condensara parte de la historia del teatro. Entonces, en este libro que estamos, pues que se lanzó a finales del año pasado, es un libro que en sí es una obra, digamos, artística, porque tiene unas fotografías muy interesantes que muestran la historia, pero además cada obra de teatro que tenemos registrada, Mm, como por ejemplo en este caso esta que se llama Las tardes de Manuela, entonces sí, tenemos 5 fotografías en el libro de Las tardes de Manuela, pero además decimos que el muy director bien. fue, sí, dime. Sí.
Déjemelo ahí, qué bueno, me encanta que suelte la historia y sobre todo con esas imágenes maravillosas que estamos viendo, que vuelvo y digo, tienen que ver con una pasión, es mi pasión particular por el teatro, pero además la posibilidad que nos ha dado hoy en día la tecnología de registrar todos los momentos de nuestra historia, pero que usted con su juicio empezó desde 1970, 1971, con todas las dificultades económicas que nos ha contado, pero con todo el juicio para haber registrado y guardado los rollos que hoy pueden ser vistos a través de este libro suyo de la historia del teatro en el Museo Vistas. Maravilloso. Hagamos otro corte para mensajes y ya regresamos con otro poquito de estas imágenes y con Oscar Botero, el director del Museo Vistas. Hoy en día tenemos esta facilidad, todos tenemos un celular, no tiene que ser un celular muy costoso, cualquier celular, hasta el más barato, nos da la posibilidad de estar registrando cada momento de nuestra historia, unos paisajes maravillosos de nuestra región, cuando salimos a viajar, de nuestros momentos familiares también. Hay que tener juicio, sí, de guardar las imágenes mejores y de pronto hacer lo que Oscar hizo. ¿Quién iba a pensar hace tantos años? Estamos hablando de 1971, son demasiados años, muchachos sin plata en el bolsillo además, con muchas ganas y muchos sueños, y le dio por guardar negativos y por guardar, por registrar la historia. Eso es muy importante. Oscar, a propósito, uno tiene que tener una mentalidad de quién, de historiador, de artista, de qué. Digo yo esto para nuestros inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas, de que su propio registro lo pueden hacer con mucho juicio, sin tener la pretensión de que sean historiadores, por ejemplo. Y pues creo que yo soy una muestra, o sea, yo no soy ni historiador ni nada, pero me dediqué y no solo con el teatro, yo tengo un archivo muy interesante también de la loza en el Carmen de Iboral, de esas fábricas que ya desaparecieron. Eh, entonces cada uno puede guardar su archivo personal. Es que recuerden que los papás, las mamás, los abuelitos lo hacían. Teníamos un álbum en la casa donde la gente iba llenando con sus imágenes. Lo que pasa es que en esa época eran tan poquitas que se guardaban, atesoraban. Ahora hay tantas que ya la gente piensa que eso va a estar por siempre, pero eso no va a estar por siempre. El libro es más o menos esto. Este es el libro, y es un libro de 200 páginas, full policromía, ¿sí? Sí. Eh, Va a estar ya está en las bibliotecas públicas de Medellín, o por lo menos ya los entregamos para que estén allá. Qué bueno, qué Entonces maravilla. pueden ir a consultarlo y el que le interese mucho también puede entrar a la página www.vistas.org y Ajá. ahí si quiere adquirirlo, pues si está en el país se lo podemos enviar. Sí, qué bien. Le Oscar, un consejo de su parte. Uno vive feliz porque tiene el aparatico en la mano, el celular, y eso guarda y le guarda a uno muchas fotografías. Pero vale la pena imprimir algunas fotografías y tener un álbum al estilo viejo. Incluso hoy se puede ir a un almacén de fotografías y hacer su propio libro de su propia historia, de la historia de su familia, de sus viajes, de sus amigos. Es muy fácil. ¿Usted qué recomienda? Pues, ¿qué te dijera yo? O sea, yo creo que hay que ser juicioso, téngalos en papel o téngalos digital. El digital tiene la ventaja de que conserva mucho, pero hay mucha gente que está vaticinando que llegará un virus o una cosa y se acabará lo que esté en la red. Entonces sería bueno tenerlas impresas. Ahora hay impresoras muy buenas que trabajan con papel fotográfico, que es un material que dura mucho más, porque hace 10 años lo que se imprimía eran con unas tintas pues que no tenían larga vida, entonces se desaparecían muy rápido. Pero con la fotografía pasa algo similar, o sea, hay fotografías de 120, 150 años en blanco y negro en perfectas condiciones.
En cambio, fotografías a veces de los años 70, 80, que son en color, el color es mucho más, es afectado mucho más por el paso del tiempo y todos los agentes, y muchas se pierden más fácil siendo nuevas en color que las viejas en blanco y negro. Entonces, pues mi recomendación sería guarde digital, como tú decías ahora, escojan algunas del paseo, de la primera comunión, de lo que deseen y guárdelas en carpeticas con una sencilla descripción o simplemente con el año y el mes en que la tomaron. Y podría ser bien interesante lo que planteas, y ir haciendo un álbum con las más destacadas. Qué bueno. Oscar, hombre, pues yo, como siempre, debo agradecerle a usted porque ha sido una de las personas que se ha encarretado, como se dice popularmente, con la fotografía. Y no es solamente la fotografía bonita, sino la fotografía que además nos lleva y nos trae en el tiempo y sobre todo en una actividad tan especial, tan llena de movimiento, tan expresiva, tan llena de vida como el teatro. Así que yo tengo que agradecerle nuevamente por ser un encarretado de la fotografía desde los 12 años, como nos contó al principio en su historia, no obstante no tener dinero. Qué bueno que esté con nosotros nuevamente hoy. Felicitaciones por este museo Vistas y felicitaciones por este nuevo libro que sale al público, que es precisamente la historia del teatro contada por usted a través de la fotografía. Mucha suerte, Oscar. Muchas gracias y de nuevo muchas felicidades y prosperidad este año que empieza. Oye, no, muchas gracias y sabes que desde Vistas te tenemos un agradecimiento especial porque siempre nos apoyas en la divulgación que es tan importante y tú tienes un público inmenso y nacional o bueno, ya internacional con lo de las redes. Siempre nos has acompañado, acuérdate que empezamos a trabajar desde el siglo pasado y nos has acompañado. Del libro me faltó una cosa bien interesante, y es que el libro no son solo fotografías, sino que una obra la mostramos con 5 fotos, pero al lado hay un texto de una persona que estuvo en esa obra hace 20, 30 o 50 años y nos cuenta por qué la montaron, qué circunstancias había. Entonces realmente es un compendio bien interesante de la historia del teatro en Medellín desde 1972, que va a servir para el que quiera ver una obra estética, las fotos bonitas, pero también para el estudioso, para los teatreros y para la gente del común. Y de nuevo, muchas gracias. Y a los televidentes ya no sé cómo se dice, cibernautas, bueno, quienes nos vean, que consulten www.vistas.org. Ahí también vamos a poner el libro en versión digital para que lo bajen y para que vayan viendo lo que ya hay. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar Botero, director del Museo Vistas, www.vistas.org, es el museo digital, pero miren, qué bueno que es la recomendación de consigan el libro, que también está el texto al lado para los amantes del teatro y los amantes de la historia, los estudiosos, los investigadores o los simplemente encarretados como nosotros. Qué bueno, nuevamente, Oscar, gracias, nuevamente a ustedes informados, inteligentes, interesantes y calificados, televidentes, internautas o cibernautas. Qué bueno, porque sabemos que esto les gusta, estas cosas les encantan, porque los hace cada vez mejores, más informados, más inteligentes, más interesantes, más calificados. Sigan gozando de este nuevo año que empieza con la expectativa de que será el mejor, el de siempre. Gracias, chao.